Si alguien está hablando, no es... Ah, bien, y bien escuché porque habló, la señorita Ceballos me habló, entonces sí, sí funciona el audio. Vamos a ver. ¿Voluntario o voluntaria que quiera leer? ¿No? Yo, profe. Ok, ¿Hasta dónde? gracias Ceballos, gracias. Vamos a leer hasta, hasta sur, acá. Sur. Allá. Pues hemos de tratar del Perú, la educación del nombre Perú. Pues hemos de tratar del Perú. Será bien que digamos aquí como se dedujo este nombre, no lo teniendo indios en su lenguaje, para lo cual es saber que habiendo descubierto el mar sur, Vasco Núñez de Balboa, año de 1513, que fue el primer español que descubrió y lo vio, habiéndose dado los católicos título de adelanto de aquella mar con la conquista y gobierno de los reinos porque por ella descubriese. En los pocos años después de esta merced vivió hasta que su propio suegro, el gobernador Pedro Arias de Ávila, en el lugar de muchas mercedes que había merecido y le habían dado por sus hazañas, cortó la cabeza. Tuvo este caballero cuidado al descubrir y saber la tierra era como se llamaba, que corre de Panamá adelante hacia el sur. Muchas gracias. Es allí, ¿verdad? Estás ahí, mamita, gracias. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. Vamos con Flor Robles, señorita Robles. Bueno, profe, para efecto, los 3 o 4 navios, 2 de los cuales mientras él aderezaba las cosas, mientras su descubrimiento y conquista enviaba cada uno de por sí en diversos tiempos del año a descubrir aquella costa. Un navío de estos subió más que los otros y navegando costa a costa, vio un indio que a la boca del río de muchos que por otra aquella tierra entraba en el mar, estaba pescando. Los españoles de navío, con toda con todo el el recato. recato de 3 posibles, echaron la tierra lejos de donde el indio estaba. 4 españoles grandes, corredores y nadadores, para que no se les fuese por la tierra ni por el agua. Hecha esta diligencia, pasaron con el navío por delante del indio, para que se le pusiere ojos en él y se descuide el indio, viendo en el mar una costa extraña, nunca jamás vista, en aquella costa como era navegador, un navío, en todas velas se admiró grandemente y quedó pasmado y abobado, imaginando que pudiera ser en el mar, vía delante así. Ok, así, que sí. Bueno, vamos pues, Tocpol. Por favor, señorita.
y tanto se embebeció y enajenó Y que enajenó. primero, Enajenó. que primero lo tuvieron abrazado los que iban a aprender, el que los sintiese algo así, llegar Sintió. y así lo llevaron al navío, Navío. navío, con mucha fiesta y regocijo de todos ellos. Los españoles, habiéndole acariciado, porque perdiese el miedo de verlos con barba y con diferente traje. El suyo había cobrado, le preguntaron por señas y por palabras qué tierra era aquella y cómo se llamaba. El indio, por los ademanes y manera que con manos y rostro le hacían como un mudo. Entendía que le preguntaba, mas no entendía. Perdón, moví. Ahí. Que le preguntaban más, no entendían lo que preguntaba y a lo que entendió era el preguntarle, respondió a prisa, antes que le hicieran algún mal y nombró su propio nombre diciendo Perú y añadió, otro dijo Perú. Gracias. Vamos a ver, Dulce Jiménez, por favor. Dulce Jiménez. No está Dulce. Dulce Jiménez. No está. Bueno, creo que no está. No, pues, vamos a ver, léalo. Cecia Cárdenas, por favor. Decir, quiso decir, si me preguntáis cómo me llamo, yo digo Perú. Y si me preguntáis dónde estaba, digo que estaba en el río. Porque es saber que el nombre Pelu es el lenguaje de aquel provincia, es nombre apelativo y significativo río en común. Los cristianos entendieron conforme a su deseo, imaginando que el indio les había entendido y respondido a propósito, como si él y ellos hubieran hablado en castellano. Y desde aquel tiempo, que fue el año de 1515 o 16, llamaron a Perú aquel requisito y grande imperio. Riquísimo. ¿Aló? Corrompiendo a ambos hombres como corrompen a los españoles casi todos los vocablos que toman el lenguaje de los indios de aquella tierra, por lo que sí tomaron el nombre del indio Perú. Tocaron la L por la R y La P por la P. Ah, en la segunda. ajá, Perdón. y de la manera o de la otra dijo Perú. Ok.
Bueno, vamos a ver, vamos por partes. Según, mire, voy a leerlo así rapidito todo. Dice, pues hemos de tratar del Perú. Será bien, digamos aquí, como se dedujo este nombre. Vean, la forma de hablar es diferente a la forma del actual español, ¿ya? Hago la salvedad que la forma en que lo mencionan, que lo hablan, es diferente a cómo se habla ahora, ¿ya? Dice, pues hemos de tratar del Perú. Será bien, digamos aquí, como se dedujo este nombre, no lo teniendo los indios en su lenguaje, o sea, no lo teniendo los indios en su lenguaje. Aquí sería, no, o sea, los indios no lo tienen, o sea, no lo tienen dentro de su lenguaje, ¿ya? Para lo cual es de saber que, habiendo descubierto la mar del sur, Vasco Núñez de Balboa, año de 1513, oye, miren cómo se lo escribe, 1513, ¿ya? 1513, que fue el primer español que la descubrió y vio. Y habiéndole dado los reyes católicos el título de adelantado de aquella mar, con la conquista y gobierno de los reinos que por ella descubriese en los pocos años que después de esta merced vivió. Esta merced es como este favor, ¿ya? Hasta que su propio suegro, el gobernador Pedro Arias de Ávila, en lugar de muchas mercedes que había merecido, o sea, muchos favores que había merecido, y se le debían por sus hazañas, le cortó la cabeza. ¿Quién le cortó la cabeza a quién? Jóvenes, ¿quién le cortó la cabeza a quién? Jóvenes están poniendo atención, no están poniendo atención. Su propio suegro. Ajá, su propio suegro le cortó la cabeza, ¿ya? Y dice el autor del escrito que en lugar de premiarlo por sus favores, lo mataron, lo decapitaron. Bueno, dice, tuvo este caballero cuidado de descubrir y saber qué tierra era y cómo se llamaba la que corre de Panamá adelante hacia el sur. ¿Saben ustedes que Cristóbal Colón murió sin saber que había llegado a un lugar que no eran las Indias Orientales, ¿ya? Porque se había cruzado con América. Pero quien se dio cuenta de que era un nuevo continente fue precisamente Vasco Núñez de Balboa. ¿Y dónde creen ustedes que se dio cuenta? En Panamá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era difícil darse cuenta si había otro lugar, porque si, imagínense que hubiera sido desde la parte norte, desde Estados Unidos, donde hoy es Estados Unidos. ¿Cuánta tierra tenían que recorrer para llegar hasta el mar? Era mucha. ¿Ya? En cambio, al cruzar Panamá, Panamá solo era muy angosto. Se cruzaba y se daba cuenta que había otro mar. Entonces esas eran tierras nuevas. ¿Ya? Bueno, entonces dice... Para este efecto hizo 3 o 4 navíos, 2 los cuales, mientras él enderezaba las cosas necesarias para su descubrimiento y conquista, enviaba cada uno de por sí en diversos tiempos del año a descubrir aquella costa. Un navío de estos subió más que los otros y navegando costa a costa, vio un indio que a la boca de un río de muchos que por toda aquella tierra entran en la mar, estaba pescando. Los españoles del navío, con todo el recato posible, echaron tierra lejos de donde el indio estaba. 4 españoles, grandes corredores y nadadores, para que no se les fuese por tierra ni por agua. O sea que había un indio, al que así le llamaban ellos, que obviamente era un inca, estaba pescando, ¿ya? Y entonces ellos se acercaban con recato. ¿Con recato qué significa? ¿Qué significa con recato? Jovencitos.
con cuidado, ¿ya? Entonces, para que no se les escapase, ¿ya? Hecha esta diligencia, pasaron con el navío por delante del indio para que pusiese ojos en él y se descuidase. El indio, viendo en la mar una cosa tan extraña, nunca jamás vista en aquella costa, como era navegar un navío a todas velas, se admiró grandemente y quedó pasmado y abobado, imaginando que pudiese ser aquello que en el mar veía delante. ¿Qué podía ser aquello que delante veía? Vamos a ver, que en la mar veía delante de sí. O sea que él se asombró porque cuando estaba pescando y ve que venía el navío, o sea, una nave, una pequeña barca, se acercara a él. Entonces él nunca había visto eso. Y se quedó embobado. Dice. Y tanto se embebeció y enajenó que primero lo tuvieron abrazado los que le iban a prender, que él se lo sintiese llegar. O sea que él no se dio cuenta en qué momento lo aprendiesen, lo capturaron, ¿ya? Y así lo llevaron al navío con mucha fiesta y regocijo de todos ellos. Los españoles, habiéndole acariciado porque perdiese el miedo que de verlos con barbas y en diferente traje que el suyo había cobrado, le preguntaron por señas y por palabras qué tierra era aquella y cómo se llamaba. O sea que ahí se ve la diferencia. El español era barbado, mientras que la mayoría de los indígenas son, o sea, somos, porque al final de cuentas yo tengo sangre y todos en Guatemala tenemos algo de sangre indígena. Se es lampiño, o sea que no se crea barba. Obviamente ustedes van a encontrar que de todas maneras va a haber gente con barba de cualquier raza, pero en los españoles era común, ¿ya? Y entonces los españoles dicen que lo trataron, le dieron cariño para que se sintiera más tranquilo y que no iba a pasar nada, y le preguntaron cómo se llamaba ese lugar. Entonces el indio, por los ademanes y meneas que con manos y rostro le hacían, como a un mudo, o sea, que le estaban hablando como a un mudo. Entendía que le preguntaban, mas no entendía lo que le preguntaban. Y a lo que entendió que era el preguntarle, respondió a prisa antes que le hiciesen algún mal y nombró su propio nombre, diciendo Berú, Berú. Y añadió otro y dijo Pelú, Pelú. Quiso decir, si me preguntáis cómo me llamo, yo me digo Berú. Y si me preguntáis dónde estaba, digo que estaba en el río. Así le llamaban al río, Berú. Porque es de saber que el nombre Pelú en lenguaje de aquella provincia es nombre apelativo y significa río en común. Pelú es el río. Entonces dice, los cristianos entendieron conforme a su deseo, imaginando que el indio les había entendido y respondido a propósito, como si él y ellos hubieran hablado en castellano. Y desde aquel tiempo, que fue el año 1515 o 10 y 6, llamaron Perú aquel riquísimo y grande imperio, corrompiendo ambos nombres como corrompen los españoles casi todos los vocablos que toman del lenguaje de los indios de aquella tierra. Porque si tomaron el nombre del indio Berú, trocaron la B por la P. Y si el nombre Pelú, que significa río, trocaron la L por la R, y de la una manera o de la otra dijeron Perú. Es una obra escrita por Garcilaso de la Vega. Ya es el escritor inca más reconocido en el mundo, en la historia. Colocan aquí su nombre, por favor. Colocan también la fecha. Ya. Ahora, todavía nos quedan 3 minutos. Podemos contestar el número 1. Dice, según el inca Garcilaso de la Vega, ¿de qué palabra fue sacado el nombre de Perú? ¿Barú y Pelú? ¿Berú y Pilú? ¿O Berú y Pelú? La C. La C. Sí, correcto. Entonces marcamos aquí las C, por favor. Berú y Pelú. Siguiente. ¿Quiénes le pusieron el nombre a Perú? ¿Los indios, los españoles,
El indio que estaba en la costa. La B. Los La, españoles. la B. Los españoles. Los españoles. ¿Ya? Los españoles. ¿Estamos? Ahora, ¿a quién le llamaban el adelantado? ¿A Vasco Núñez de Balboa, a Pedro Arias de Ávila o a Amado de las Casas? La B, profe. No, La A. la A, Vasco Núñez de Balboa. Aquí ven. Dice, habiendo descubierto la mar del sur, Vasco Núñez de Balboa, año de 1513, que fue el primer español que la descubrió y vio, y habiéndole dado a los reyes católicos título de adelantado. ¿Ya? Pero entonces sería Vasco Núñez de Balboa. Acá. 4. ¿Quién le dio el título de adelantado? Los españoles de su barco, los reyes católicos, el suegro. El suegro. ¿Quién? La B. Así La es. B. Los reyes católicos. ¿Ya? ¿Y quién mató a Núñez de Balboa? El suegro, el La- indio, los reyes católicos. Ah, El suegro. El suegrito. Bien. Es entendible, ¿verdad? Bueno, Dios les bendiga, jóvenes. Es un gusto verles una nueva semana.